soy el último, he querido hacer un poquito diferente, muy práctico, y ya adelanto que lo mejor está al final, para que nadie se vaya, ¿eh? Cuando me den los 3 minutos, haré un ejemplo de las camisetas del Real Madrid muy divertido. Pero antes, una reflexión que nos hacíamos ayer un poco incómoda. Ayer, hablando de esto con una persona del sector, decía, esto es un bluff, esto del Big Data. Y decía, mira, esto es como el sexo en los institutos. Todo el mundo habla de él, pero pocos lo hacen. Y muchos menos lo hacen bien, ¿no? Entonces, para no ser de los que hablan, yo quiero traer 2 ejemplos muy concretos, el último luego, muy concretos y un poco singulares, ¿no? Este concretamente, ya ven que es un poco singular por la foto, este es un reto que nos planteó la organización de un congreso sobre Twitter hace unos meses, en el que este bombero de la derecha, que habrán visto mucho en la foto del accidente del tren Alvia de hace un año, pues explicaba cómo Twitter fue el medio de comunicación número 1 para mantenerse informados los servicios de emergencia, o sea, no ya los periódicos, ¿no? Y entonces nos hicieron un reto interesante, y es si nosotros podíamos extraer información relevante, porque Big Data no es datos muy grandes, ¿no? Big Data son datos en los que yo necesito una herramienta sofisticada para extraer la información que está aparentemente oculta o difícil de ver, ¿no? Y por tanto es un reto en el mare magnum de datos extraer la información que yo necesito, ¿no? Y bueno, vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Bueno, esto, como digo, fue hace un par de meses y el ratón sigue. No, me voy a atrever yo aquí, bueno, estaré un poco torcido, no sé si se me oye. Bueno, decía que este señor hablaba luego y, bueno, nadie discute que Twitter es un medio de información, se utiliza todos los días y a pequeña escala, pues todos sabemos cómo funciona, ¿no? Tenemos que dar un salto y convertir esa información en algo interesante, en algo poderoso, ¿no? Cuando buscas cosas pequeñitas te manejas en números pequeños y todo es muy fácil, ¿no? Pero en este caso buscamos esos hashtags de 3 días, solamente de 3 días, los 3 primeros días después del accidente, y entonces los números empezaron a desbordar un poquito, ¿no? O sea, en solo 3 días ya no hablamos de miles, sino de cientos de miles, o incluso de 1.400.000. 1.400.000, pero ojo, no de número, porque yo sin menospreciar a mis colegas de Big Data, digo, oye, lo de los números está chupado, o sea, coger 1 millón de números y ordenarlos, eso es muy fácil, ¿no? Ver las fechas en las que te pagan y no te pagan, hombre, un poquito más difícil. Insisto, el volumen es lo difícil, pero lo realmente difícil es trabajar con tweets, Eso es un salto cualitativo, no voy tampoco a compararlo, ¿no? Pero es un salto cualitativo, es diferente, ¿no? Entonces, ese 1.400.000 que si fuesen de facturas impagadas, pues cualquier Business Intelligence, cualquier herramienta de Business Intelligence no resolvería instantáneamente. Cuando son tweets, probablemente sí se puede decir que se ha convertido en Big Data. Es una fuente de información o de datos enorme y no es obvio saber lo que hay ahí dentro, ¿no? Bueno, pues ese es el reto y nos pusimos a ello, cogimos esos tweets y decimos, ¿es posible de ese mare magnum de textos, frases, fotos también, convertir esa información no en caos, que es lo que es, sino en poder? Bueno, pues lo hicimos de una forma muy particular y es lo que voy a enseñar aquí. ¿Cómo puede el 112, el servicio de emergencia, tratar esa información? Vale, lo primero es hacer un poquito de analítica breve, sencilla, que es quitar los duplicados. No hay tanto ya cuando quitamos duplicados, ya saben lo de los retweets y la viralidad, ¿no? Sigue siendo un número difícil de manejar, ¿no? No me puedo leer 49.000 frases con la urgencia de saber en cuál me están pidiendo donar sangre, en qué hospital, que era una de las necesidades que había que cubrir, ¿no? Así que tenemos que empezar a entender ese texto. Y nos topamos con un problema muy grave que decía que no tienen los que trabajan con números, que es el lenguaje natural, el lenguaje en que la gente se expresa, ¿no? El lenguaje natural es muchísimo más sofisticado que el lenguaje de los ordenadores, aunque se llame igual, no tiene nada que ver, y es, por encima de todo es ambiguo. Y las palabras dentro de una frase pueden significar cosas totalmente distintas. O sea, esa palabra terrible, que podría ser un calificativo muy negativo sobre el gobierno, pues puede referirse simplemente al accidente, mientras que en otro caso podría referirse a la actuación en sí. O sea, las palabras, según cómo se colocan en la frase, esto es obvio, pero no quizá en la primera lectura, las palabras significan cosas distintas o atañen a comentarios sobre temas distintos, ¿no? Así que hay que trabajar con ese lenguaje con detalle, ¿no?
La forma en la que se ha hecho esto toda la vida hasta hace 2 o 3 años, es a mano. Se hace a mano, pones a 20 becarios y empiezan a leer tweets, miles de tweets, y empiezan a hacer un trabajo de extracción. Esto es lento, esto es caro, y cuando hablamos de miles o decenas de miles de tweets en 24 horas, llega a ser imposible. Se hace una muestra, la solución de la estadística, pero desde luego es imposible manejar Big Data de una forma artesanal. Hay una segunda forma de hacerlo, que es usar palabras clave, pero tenemos el problema que decía antes, que las palabras clave, según la posición de la frase o según las relaciones sintácticas, significan cosas distintas, o incluso pueden significar cosas distintas directamente, ¿no? Porque hay sinónimos y hay diferentes acepciones, ¿no? O sea, lo de las palabras clave, que es la primera aproximación automática y que hace todo el mundo, pues tiene un número de errores altísimo. Hay quien habla, yo te decía, uno del 80% de errores, que ya equivocarse el 80%, porque si tiro el dado no me equivoco tanto, ¿no? Si tiro una moneda al aire, pues será un 50%. Por equivocarse el 80% ya hay que tener ganas. Bueno, estos tantos de errores, a partir de un 50 o 60%, no sirve, porque ya no me fío de nada, porque no sé en qué mitad está cayendo el dato, si en la buena o en la mala, ¿no? Luego esto, bueno, te puede dar una visión general, pero con un lenguaje coloquial como el que hay, por ejemplo, en Twitter o en un blog, en un foro, pues realmente lo hace inviable por la calidad. Y hay una tercera vía, que es analizarlo desde el punto de vista lingüístico, o sea, no hacerlo desde un punto de vista de la matemática o de la estadística, sino desde un punto de vista del lenguaje, o sea, coger a un experto, que los hay, y aplicar unas reglas que las hay en el lenguaje, no todo es caos en el lenguaje, y entonces analizar esas frases y extraer la información de una forma sistemática. Ya puedo yo distinguir, simplemente con las relaciones sintácticas, aquello del colegio y del sujeto, verbo y predicado, ¿no? El complemento directo, esas cosas que los niños hacen con los deberes, pues funcionan. No funcionan al 100%, pero funcionan. Y eso es lo que hacemos nosotros, obviamente no solo nosotros, es lo que hacemos con las frases, con esos tweets en este caso, ¿no? Bueno, pues aplicando esta tecnología en la que yo extraigo de qué se habla y qué calificador está asociado a ese objeto del que se habla. En muchos casos es un sustantivo y un adjetivo, el caso más sencillo, pues extrayendo esto de cada una de las frases, sí puedo construir una base de datos estructurada sobre la que trabajar. Ya no es caos, ya es esa información, y entonces de esos 50.000 tweets, que son un caos absoluto en el que es dificilísimo ver lo que me interesa, pues de esos 50.000 tweets, gracias al análisis lingüístico, extraigo un número razonable de objetos. Objetos, insisto, que suelen ser sustantivos, ¿no? Puede ser una mesa, puede ser una silla, todo eso son muebles, ¿no? Y calificadores, que puede ser bonito, puede ser feo, puede ser correcto, puede ser incorrecto, ¿no? Siguen siendo un número alto, siguen siendo un número que yo no puedo pintar en un gráfico, no puedo tener un gráfico de 2.200 entradas, ¿no? Y entonces hay que hacer ahora un trabajo de síntesis muy bonito, muy semántico, que es clasificar los objetos en categorías y subcategorías, ¿vale? Si yo estoy trabajando sobre IKEA, pues todo lo que sea mueble, y lo distingo de lo que sea comida, y lo distingo de lo que sea precio, ¿no? Esa clasificación, quien llama ontología o tesaurus, pues es muy importante para poder manejar la información, porque 2.200 sigue siendo mucho. Y con los calificadores hacemos lo mismo. Me da igual decir que el accidente ha sido horrible, terrible o catastrófico. Todo eso son sinónimos y los puedo agrupar para que sea un número manejable. Y ahora sí, y no antes, ahora sí, pintar unos gráficos en los que ya puedo empezar a manejarme y a sacar conclusiones. Estos gráficos se pueden hacer en grandes categorías o categorías más pequeñas. Bueno, en este caso concreto, el color verde y rojo no es relevante. Esto, cuando es sobre marca, como veremos ahora con el Real Madrid, es muy relevante, opiniones positivas o negativas. En este caso, que había muertes, que había muchos pésames, pues el valor es un poco indiferente, que sea positivo. Lo importante es de qué se habla y que yo pueda filtrar de todo ese mare magnum de información lo que a mí me interesa. Por ejemplo, si quiero ver, porque soy un medio gráfico, las fotos, pues simplemente con un par de clics de ratón veo solo los tweets en los que están compartiéndose fotos o vídeos. La primera foto vino por Twitter, un señor que pasaba por allí hizo una foto y la tuiteó. Esa fue la primera foto que hubo, pero también para el 112. Fue la primera noticia que tuvo, fue un Twitter con una foto. O podría haber cualquier otra categoría, pero ya filtrando y dejando de lado lo que no me interesa, ¿no? Y por supuesto, bueno, está la información para emergencias que comentaba, que tiene la gran categoría, que es todo lo que es emergencias, y luego las subcategorías,
por ejemplo, de petición de sangre. Pues si yo quiero ir a la petición de sangre, pues veré los 20 o 30 tweets que se han retuiteado miles de veces, pero que ya no me interesa para esto. Puedo ver los 20 o 30 tweets en los que se habla de ese tema con cualquier sinónimo de ellos, ¿no? Luego se pueden sacar otras conclusiones que, en este caso, insisto, no es especialmente interesante, aunque no deja de ser curioso. Al agrupar los calificadores, los adjetivos, las expresiones de la gente, vemos que, al menos en los 3 primeros días, casi todo se centraba en pésame, condolencia. O sea, las críticas vinieron después, pero curiosamente en los primeros días las críticas, no sé si se ve, están muy abajo. O sea, la gente al principio no empezó, que parece que es lo que hacemos los españoles, a criticar duramente. Eso vino después que vino, pero la primera oleada de tweets fue simplemente sentimientos de pésame o de tristeza, ¿no? De hecho, superaron con mucho a los que había interesantes para el servicio de emergencia, lo cual demuestra lo importante de filtrar, ¿no? También podíamos hacer una vuelta última de tuerca, que es juntar los objetos, los calificadores y hacer un mix y de un solo vistazo ver todo. Bueno, las conclusiones son muy parecidas, pero es la forma mejor de filtrar exactamente lo que yo quería. Datos para emergencias. Al final había solo 48 tweets, retuiteados miles de veces, pero solo 48 en los que realmente se pedía sangre, se informaba del teléfono de la policía o algún dato de ese estilo que fuese realmente útil. Partíamos de 50.000, 1,5 millones con los retweets, al final nos hemos quedado con 48. O sea que esto funciona bastante bien para extraer la información del caos. Si lo miramos desde el punto de vista de los tuiteros, pues bueno, se ve que el país, el mundo, 24 horas ha trabajado mucho y también se detectan cosas un poco sorprendentes. Aquí un señor que nos llamó la atención porque estaba todo en gris. Pues este hombre resulta que es un robot. Bueno, cuando hace análisis de Big Data, pues a veces te encuentras sorpresa. Bueno, pues por curiosidad, probablemente es alguien que tiene un robot que lo que hace es retuitear a personas famosas y tal, buscando seguidores o cualquier cosa de estas que hacen los robots en Twitter, ¿no? Pero en fin, es curioso cómo de ese mare magnum se puede de una forma sistemática y automatizada incluso detectar cosas que no te esperan, ¿no? Esto se utiliza más para buscar trolls, para buscar gente que te está machacando en Twitter o en Facebook o en un blog. Pum, 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 y aquí se detecta muy bien porque hay un patrón negativo que se repite mucho más que la media. En fin, ¿podemos sacar información? Sí, sí se puede sacar, ¿no? No sé si me quedan 3 minutos, pero me voy ya por el Real Madrid, que es otro ejemplo curioso. Este fue el accidente que dijo fue real, después habló este bombero y explicó todo esto. Y otro ejemplo, y ya acabo en 3 minutos o menos. Esto fue un encargo de la agencia TBWA y quería saber si las camisetas del Real Madrid estaban gustando a la gente. Me hubiese gustado repetirlo con la rosa, pero bueno, no, fue el año pasado y la estrella era la naranja esa. Y estaban muy preocupados los de Adidas, que son los que encargaban, ¿qué pasa con la camiseta naranja? Y entonces le hicimos, y esto sí que este fue un horror de información, un horror en el buen sentido, porque había millones y millones de retweets y tweets, hubo un partido de homenaje a Raúl, estos fueron los partidos cada semana, en fin, los datos cuantitativos eran monstruosos, ¿no? Porque ponía Bernabéu y bueno, le ponía Raúl, salían, pues hay un pico de creo que 1 millón de tweets, ¿no? Unas cosas bestiales, ¿no? Pero bueno, ¿quién habla de camisetas aquí? Porque nadie va a leerse el 1 millón de tweets, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos el mismo proceso, que no voy a repetir ahora, comparamos las 4 camisetas, la blanca, la de Raúl, la azul y la naranja, ¿no? Y al compararlo, pues se veía muy claramente, ahí está, un punto rojo, o sea, la blanca, la azul, la gente, claro, casi todo el mundo habla bien de la camiseta, no suele hablar mal de la camiseta de tu competidor o del equipo que no te gusta, ¿no? Pero la naranja tenía un puntito ahí rojo y efectivamente, aunque gustó aproximadamente a la mitad de la gente, bueno, no voy a volver a repetir el gráfico, pero efectivamente hay esa mancha roja, cuando entraba ella veía así. Hay un grupo de gente que dice que parecen los basureros que van por la noche recogiendo basura, o el cono de Arbeloa y todo aquello, ¿no? Bueno, la sorpresa agradable es que solo era la mitad, o sea que hubo una mitad de gente que le gustó la naranja, pero si lo comparas con la otra, sí llama la atención que estamos hablando de un 90-10 de aceptación y aquí era un 50-50. Bueno, eso es un par de ejemplos y yo creo que sí que es un Big Data un poquito especial, pero es un Big Data también.